paz y bien estimados estudiantes. Hoy tenemos un tema muy interesante, las medidas de tendencia central para datos agrupados, con el propósito que puedas calcular la media, mediana y moda de datos estadísticos de la vida real. Empezamos recordando algunos conocimientos previos, por ejemplo, las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Tenemos el precio de cierto producto en los diferentes mercados de Lima, que fueron 22, 26, 21, 29, 25 y 21. Calcular la media aritmética, mediana y moda. Veamos primero la media aritmética. La media aritmética se conoce también como promedio aritmético. Su formulita ya tú lo conoces. Como ves, hay que sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos. En este caso tendríamos que sumar 22 más 26 más 21 más 29 más 25 más 21 y el total dividirlo entre 6. Nos sale 144 sobre 6, que es igual a 24. Sencillo. Ahora la mediana, para calcularlo, hay que primero ordenar los datos y luego elegir el dato central o el promedio de los datos centrales. Por ejemplo, ordenamos los datos que tenemos en el problema, empezando con de menor a mayor, 21, 21, 22, luego 25, 26 y 29. Está ordenado. Cogemos los datos centrales en este caso, porque es una cantidad par de datos. Aquí hay 6 datos. En el centro están estos dos datos, 22 y 25. Entonces tenemos que calcular el promedio de esos datos centrales. Entonces la mediana sería 22 más 25 entre 2, que nos resulta 47 entre 2, que es igual a 23,5, ¿verdad? Muy bien. Y la moda viene a ser el dato que tiene mayor frecuencia. En este caso, revisando los datos, es el 21 el que tiene mayor frecuencia. Está repetido 2 veces. Por lo tanto, la moda es 21. Ahora sí podemos empezar con nuestro tema de hoy. Seguimos ahora con la media aritmética para datos agrupados. Tenemos pacientes con dengue atendidos en una posta médica. Observa que los datos están agrupados por edades. En la primera clase, de 18 a 24 años. En la segunda clase, de 24 a 30 años, y así como tú ves. Y en la segunda columna tenemos las frecuencias, que son el número de personas que se ha atendido según los grupos de clases en que está clasificados los datos. ¿Cuál es la edad promedio de los pacientes atendidos? Entonces, vamos a calcular la media aritmética. Para eso hay que hacer algunos cálculos previos. Hay que determinar la marca de clase de cada intervalo. Luego, hay que hallar el producto de la clase, de la marca de clase, con la frecuencia para cada intervalo. Y luego sumar todos estos productos. Entonces, le aumentamos 2 columnas a nuestro cuadro de datos. La primera columna que estamos aumentando es la marca de clase. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Para el intervalo de 18 a 24, sumamos 18 más 24 y dividimos entre 2 y nos sale 42 entre 2, 21. Entonces la marca de clase es 21. Igual para el intervalo de 24 a 30, sumamos los extremos y dividimos entre 2 y nos sale 54 entre 2, 27. Y así determinamos también la marca de clase de los otros intervalos y vamos a obtener 33, 39 y 45. Ahora hay que multiplicar en esta columna que hemos aumentado
la marca de clase por la frecuencia. Aquí tenemos 126, que viene a ser 21 por 6, ¿verdad? Luego 27 por 4 sería 108. Y así seguimos multiplicando. 33 por 2, 66, 39 por 3, 117 y 45 por 5, 225. Sumamos toda esta columna y nos da 642. Ahora sí podemos calcular la media aritmética con la formulita. La fórmula de la media aritmética vendría a ser la suma de todos los productos de las marcas de clase por la frecuencia, que viene a ser 642, entre el número total de datos, que sería 20. Entonces, obtenemos 32,1. Entonces, la respuesta para la pregunta sería: la edad promedio de los pacientes atendidos es de 32,1 años. Sencillo, básico, elemental. Ahora veamos la mediana para datos agrupados. Observa, tenemos aquí otro grupo de datos, agrupados en intervalos. Estas son las clases. Tenemos la frecuencia absoluta para cada clase y acá la frecuencia acumulada, ¿verdad? 12, acumulamos luego más 20, 32, más 35, 67 y así sucesivamente las frecuencias acumuladas. La fórmula para calcular la mediana es la que tú ves en este momento. Vamos a recordar, por ejemplo, la clase mediana. Primero vamos a hallar la clase mediana. La clase mediana viene a ser del 60 al 70. ¿Por qué del 60 al 70? Porque tenemos en total 110 datos. Recuerda, en el cálculo de la mediana para datos no agrupados, ¿recuerdas que ordenábamos los datos de menor a mayor y cogíamos el dato del medio, ¿verdad? El dato central. Entonces aquí, como tenemos 110 datos, imagínate que lo ordenamos los 110 datos de menor a mayor, ¿no? El dato que está en el punto central aproximadamente sería el 55, ¿verdad? 55 y 56, ¿cierto? Entonces, ese dato, ¿en qué grupo está? Está en este grupo, porque aquí hasta el segundo grupo hay 32 datos, como indica la frecuencia acumulada, y hasta el tercer grupo hay 67 datos. Por lo tanto, los datos 55 y 56 están en este grupo de aquí. Por eso se llama la clase mediana. Ahora, el límite inferior de la clase mediana es 60. Ese es lo que se coloca aquí. El número de datos n es 110. La frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Esta es la clase mediana. La frecuencia acumulada anterior es 32. Eso se coloca aquí. Y luego la frecuencia de la clase mediana, que es 35, la frecuencia absoluta. La amplitud de la clase mediana es el ancho del intervalo, o sea, 70 menos 60, 10. Estos datos reemplazamos entonces. La mediana sería 60 más n, que vale 110 entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, que es 32, sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es 35, por 10, que es la amplitud. Desarrollamos, tenemos acá 55 menos 32, que es 23. Luego seguimos desarrollando, dividimos 23 entre 35, que sale este decimal. Lo multiplicamos por 10, que sería 6,57, y lo sumamos más 60 y nos sale 66,57. Esto fue excelente. Ya tenemos la mediana. Ahora veamos la moda para datos agrupados. Tenemos también este cuadrito de datos y vamos a calcular la moda. Recuerda que
la moda viene a ser el término que más se repite, ¿no? Pero en este caso lo vamos a calcular así. Esta es la fórmula para hallar la moda. ¿De acuerdo? De 1, la diferencia 1 se obtiene con la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior. Pero para eso vamos a calcular la clase modal. Vamos a ver cuál es la clase modal, ¿verdad? Entonces, la clase modal es el intervalo de 70 a 80. ¿Por qué es la clase modal este? Porque tiene mayor frecuencia, como tú ves. Recuerda que la moda es el término que más se repite. Entonces, en este caso sería el que tiene mayor frecuencia, 39. Esta es la clase modal. Entonces, vamos a ver. El límite inferior de la clase modal es 70. La frecuencia de la clase modal es 39. La frecuencia de la clase modal es 39. La frecuencia anterior a la clase modal es 35. La frecuencia posterior a la clase modal es 4. Y la amplitud de la clase modal, 80 menos 70, vendría a ser 10, ¿verdad? Ya, muy bien, entonces vamos a calcular. La diferencia 1 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior, o sea, 39 menos 35, que da 4. La diferencia 2 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia posterior, que es 4, y nos da 35. Ahora reemplazamos en la fórmula límite inferior de la clase modal es 70 más diferencia 1, 4 sobre diferencia 1, 4 más diferencia 2, 35 y por la amplitud de la clase modal. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? 4 por 10, 40 entre 39, ¿no? Seguimos resolviendo y nos sale 71,03. Ahora sí estamos preparados, alumnos. Muy bien, eso fue todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídate mucho.